Muy buenas tardes a todos. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a todos los hermanos, hermanas, pastores y fieles seguidores de estas retransmisiones del Centro Evangélico Vida Nueva. Estamos en este momento en riguroso directo, emitiendo desde las Islas Canarias, concretamente desde la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, aquí en España. Hoy vamos a tocar un tema, yo creo que muy importante y también muy necesario, porque en los últimos meses estamos oyendo hablar mucho acerca de cosas que están ocurriendo en Medio Oriente, y estamos oyendo hablar mucho de los palestinos, de Israel, de los hutíes, etcétera, etcétera. Y hay mucha confusión, hay mucha ignorancia, hay mucho desconocimiento referente a lo que allí está ocurriendo. Y he creído necesario tener este programa con amigos y con pastores para dejar clara cuál es nuestra postura y, a la luz de la palabra de Dios, comprobar si realmente lo que se está diciendo es así o tenemos que corregir algunas expresiones y algunos comentarios que se han hecho por ahí. Entonces, gracias a todos los que están en este momento conectados con nosotros. Decirles que estamos en Facebook ahora mismo, emitiendo en directo, pero este programa se va a grabar y en breve lo podrán ver muchos de ustedes en nuestro único canal de YouTube, que se llama, como bien saben ustedes, el Centro Evangélico Vida Nueva. En el Centro Evangélico Vida Nueva tenemos una postura referente a todo lo que se está diciendo en los medios de comunicación, también a través del gobierno de España y de una entidad digamos, evangélica, que ha emitido últimamente un comunicado del cual también, Dios mediante, estaremos hablando. Pero quiero presentarles a los que de momento me acompañan, y por un lado tenemos al pastor Alberto de Fuerteventura. Buenas tardes, Alberto, bendiciones. Muy buenas tardes a todos. Dios le bendiga, pastor. ¿Qué tal? Bienvenido. También tenemos a nuestro hermano Jerónimo, pastor también aquí en Santa Cruz de Tenerife con nosotros. Bienvenido, Jerónimo. ¿Qué tal, pastor? Gracias y bueno, gracias a todos los hermanos que están acompañándonos. Y me parece interesante el tema porque la Biblia dice que en el último tiempo una de las cosas que va a haber es confusión en la gente. Entonces está bueno sacar la confusión porque, bueno, es una señal inequívoca del tiempo final. Eso es lo que queremos, eso es lo que pretendemos, por lo menos sacar de la confusión, aclarar dudas y dejar una postura clara con la Biblia en la mano acerca de este tema y de cualquier otro que surja en el día de hoy. También le doy la bienvenida al pastor Marcos, pastor del Centro Evangélico Vida Nueva en el Puerto de la Cruz, en Tenerife. Bienvenido, Marcos. Tienes tu micrófono cerrado, tienes que abrirlo un momentín si no te importa. A ver si podemos oírte y A ver, escuchamos. ahora, Ahí, ahí te tenemos, adelante. buenas tardes a todos y de verdad que creo que este tiempo, este momento y este espacio es necesario para dejar clara, como estaba diciendo, cuál es nuestra postura. Tenemos a un hermano y amigo desde la ciudad de Tel Aviv, en Israel, nuestro hermano Adolfo. Buenas tardes, Adolfo. Dios te bendiga. Bienvenido. Hola Manuel, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos y en especial yo les quiero dar las gracias que muy pocas veces desde el pueblo de Israel se puede tener la opinión con respecto a lo que le llegan las noticias afuera y muchas veces para nosotros es muy frustrante escuchar que las noticias en otros países no se ajustan a la realidad que nosotros vivimos aquí a diario. Yo creo Entonces, que para mí si es alguien tiene autoridad para hablar de lo que está ocurriendo en Israel, sin lugar a dudas, es alguien que lo está viviendo en carne propia el día a día, ¿no? Quiero también dar la bienvenida a Anderson, que se acaba de incorporar ahora. Dios te bendiga, Anderson. Bienvenido. Muchas gracias, gracias a Dios he tenido la oportunidad de poder ingresar pronto. Venía corriendo, pero bueno, he podido estar aquí con ustedes. Gracias al Señor. Qué bueno, qué bueno. Hemos invitado también a otros hermanos. Lo que pasa que de momento no se han podido conectar porque, bueno, o están trabajando o están algunos de viaje, ¿no? Pero bueno, los que estamos aquí queremos en esta tarde, con la ayuda del Señor y con la palabra de Dios en la mano, analizar un poquito lo que está pasando en Israel, porque, por ejemplo, hoy lamentablemente se ha vuelto a producir algo terrible, terrible. En Estados Unidos se ha producido un atentado en contra de un grupo de personas que se estaban manifestando y pidiendo la liberación de los secuestrados, que todavía siguen habiendo muchos secuestrados. Lamentablemente no todos están vivos, otros están muertos. Y de repente alguien ha aparecido por allí y ha comenzado, pues, no solamente a insultar, sino que incluso se ha atrevido a prenderle fuego y a agredir. Y algunas personas quedaron heridas, muy mal heridas, han tenido que ser ingresadas. Y también hace unos días escuchábamos lamentablemente la muerte de un hermano nuestro en la fe, cuyo padre conocemos perfectamente porque ha sido uno de nuestros guías en muchos de los viajes que hemos hecho a Israel. Y todos los días estamos viendo por un lado, por otro, noticias en cuanto a Gaza, noticias en cuanto a Israel.
Y a mí me gustaría, por ejemplo, para empezar en esta tarde, Adolfo, en este momento, tú que vives allí en Israel, tú que vives en Tel Aviv y hasta hace muy poquito tiempo estabas ahí metido en el refugio debido a las sirenas que suenan de vez en cuando, ¿cómo se está viviendo en este momento en Israel, ustedes como creyentes y como cualquier ciudadano que viva allí? ¿Cómo se vive el día a día en Israel? Adelante, Adolfo. Esa es la pregunta que nosotros nos hacen muchas personas. Eh, Les voy a comentar más o menos una pregunta de mi hermano, que es la que tú me haces. Entonces él me dice, ¿cómo vives tú en un día a día? Y yo le digo, pues yo salgo a trabajar y si la alarma me coge en el bus, pues sencillamente te bajo en el bus, da para la cabeza, cesó la alarma, te subes al bus y sigues. Estando aquí en la casa, es lo mismo, ¿no? Nosotros hasta el perrito lo sacamos. Nosotros tenemos un refugio, vivimos en un edificio de 10 pisos y nuestro refugio está en el primer piso, pero no alcanzamos a llegar, entonces los edificios están construidos de tal forma que nos vamos a la escalera. Para nosotros esa es nuestra vida normal en este momento porque los señores de los Houthis, ellos nos están mandando misiles 2 o 3 veces por semana. Ese es el normal de nuestra vida como israelíes, ¿cierto? Como israelíes. Es decir, eso lo sufre el judío israelí, el cristiano israelí, entonces para nosotros esa es la vida de nosotros. Y nos acomodamos a eso. Mi hermano me dice, eso no es sano. Y yo le digo, no es sano, pero nos acomodamos a eso. Es decir, nosotros no es tanto ya el temor, porque nos hemos acostumbrado, pero esa es la vida de nosotros. Ahora, desde el punto de vista cristiano, es frustrante la guerra, porque obviamente a nosotros nos tocó directamente, pero, y pues mis hijas, por ejemplo, estaban en el ejército. Eh, una amiga de nosotros perdió a su hija en en el 7 de octubre. Otra amiga de nosotros, al hijo de la guerra en Gaza, le dispararon. Es decir, todo el mundo conoce muchas personas de la guerra. Pero lo difícil es la información que sale de aquí. Eso causa muchísima frustración. Y yo respeto mucho el país de ustedes, es muy lindo, es muy hermoso. Pero una de las noticias que se distinguen por ser bastante en contra del pueblo de Israel es las noticias que salen de España o que le llegan a España, porque no se ajustan mucho con la realidad, entonces no es no es muy bonito y les voy a decir por qué. Porque yo tengo amigos en otras partes del mundo, pues gracias a Vida Nueva, muchos de ellos, en España, en Londres, conocemos gente en Miami, en otras partes. Y entonces ellos nos dicen que oran, pero como las noticias que les llegan es que el pueblo de Israel es genocida y que entonces la forma como se ora también puede no ser la más cierta. Entonces, en algunas palabras es frustrante la forma, cómo sale la información y cómo se Ahora, dice. Adolfo, una cosita. Hay alguna gente que dice que en cierto sentido, eh, a lo mejor es muy fuerte lo que te voy a decir, pero hay personas que dicen que en cierto sentido, como que todo esto se lo ha buscado Israel, porque digamos que los palestinos, los mal llamados palestinos, y ahora explicaremos quiénes son y quiénes no son los palestinos, han estado sufriendo y han dicho basta. Entonces, esto es como una especie de revolución o de protesta en contra de la opresión, en contra del hambre, en contra de las injusticias. Y entonces, ya digo, hay personas como que dicen, bueno, esto se lo ha estado buscando Israel y estas son las consecuencias de esos años de opresión, de injusticia, etcétera, etcétera. ¿Qué nos puede decir en cuanto a esto? Es falso, absolutamente. Te voy a decir por qué es falso. Israel es un país que está en constante construcción. Construcción, digo, de edificios. En este momento está construyendo torres por arriba de 50 pisos. Y así era antes del 7 de octubre. Quienes construían los edificios, quienes manejaban aquí, un porcentaje altísimo de los obreros de aquí, el 80%, puedo decirlo, ¿cierto? Un 80% de las personas, de los constructores aquí eran palestinos, de Gaza. No estamos hablando de palestinos de otro lado, sino de Gaza. Se les dejaba entrar a Israel. Obviamente la frontera estaba muy cuidada porque salen muchos terroristas
Eso tampoco se escucha mucho. Salen muchos terroristas a hacer atentados a Israel y vuelven y entran. Pero en esa época entraban muchísimos, muchísimos, 25.000 en un fin de semana. Venían, trabajaban acá. eh, Obviamente los sueldos comparativos de Israel y de Gaza es como tú ganar en pesos o en dólares, pesos colombianos. Aquí se ganaría, pues se ganaba mucho más y ellos se devolvían. De hecho, cuando el 7 de octubre muchos palestinos quedaron encerrados aquí porque cerraron las fronteras. Muchos palestinos estaban aquí. Entonces, eh, tú no puedes hablar de opresión de un pueblo que venía a trabajar todas las semanas aquí, es decir, ¿cómo lo vas a estar oprimiendo? Esa es la primera. La segunda, muchos árabes palestinos viven todavía aquí en Israel. Y hay un área que ellos manejan muchísimo, es el área de la construcción, donde, por ejemplo, son dueños de camiones de 2 millones de cheques y tienen cantidades de camiones. Ellos viven aquí muy bien. Lo conocemos nosotros, los McDonald's, aquí en Israel. Yo creo que en un porcentaje del 90% está manejado y sobre todo por mujeres árabes, con la vestimenta árabe. Entonces, cuando nosotros nos dicen lo que pasa es que ellos estaban bajo presión, ningún israelí te va a aceptar eso. Ninguno. Porque sabemos que es falso. Es decir, no sabemos ni siquiera de dónde salió esa información. Nosotros vivimos aquí y ellos se subían en el bus con nosotros sin ningún problema. A veces tenían problemas con lo de los atentados, pues obviamente no se subía todo el mundo lo mejor, pero es absolutamente falso. De hecho, todo el Digamos agua, que ellos estaban totalmente integrados en la cultura, en sus trabajos, iban y venían hasta antes del 7 de octubre con toda normalidad y de hecho hay, no sé exactamente la cifra, pero más de 1 millón y pico, tal vez 2 millones de árabes que viven incluso en Jerusalén y en muchas partes del país sí, y claro. tienen trabajos y tienen sus partidos políticos y participan de la vida como cualquier ciudadano israelí. Sí, de hecho, yo creo que ustedes en la noticia los vieron, los kibbutzim que estaban abajo, los kibbutz que estaban Sí. abajo cerca de la frontera. Eh, los kibbutz son entidades básicamente agrícolas y un porcentaje muy alto de los empleados que ellos tenían eran de Gaza, Mm. exactamente de Gaza. O sea Esos que, empleados fueron los que entraron el 7 de octubre y mataron muchas personas. digamos que Entonces, mordieron la mano del que les daba de comer. sí, entonces cuando una persona dice que era la opresión, uno les dice, no, no es nada cierto, no es para nada cierto. Ahora, queremos dejar bien claro en este programa, los que estamos aquí interviniendo, que nosotros estamos totalmente en contra de cualquier guerra. Es decir, no nos gozamos en el sufrimiento ajeno. Me da igual el pueblo que sea, si son judíos, palestinos, rusos, ucranianos, españoles, latinos. Es decir, estamos totalmente en contra de todo esto porque no es la voluntad de Dios que hayan guerras, no es la voluntad de Dios que haya sufrimiento, no es la voluntad de Dios que nos matemos los unos a los otros. El Señor Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Y en la palabra de Dios encontramos los mandamientos y los preceptos y el estilo de vida que si lo lleváramos a cabo, la vida sería un auténtico paraíso. Pero cuando le damos las espaldas a Dios, lamentablemente, a veces las guerras son inevitables. Ahora, me gustaría, por ejemplo, preguntarle, vamos a tener tiempo para hablar todos, por supuesto, y para intervenir y para interrumpirnos, pero quiero, por ejemplo, preguntarle a Jerónimo, se habla mucho de los palestinos. ¿Realmente en algún momento de la historia existió un Estado palestino? ¿Se puede decir que Israel le robó a los palestinos tierra? ¿O hay una lectura espiritual que a veces se omite y lamentablemente al omitir esa lectura espiritual no podemos entender realmente este conflicto, que no es simplemente un conflicto natural, sino más bien también hay un trasfondo espiritual? ¿Qué nos puedes decir, Jerónimo? Bueno, pastor, bien lo dijiste ayer en el culto, en la prédica, que sería bueno que los que no la vieran, los que no pudieron verla en el momento, lo pudieran ver en el canal de YouTube, porque la Biblia deja bien en claro el territorio de Israel, como leíste ayer en el libro de Josué, desde dónde hasta dónde. Y yo pienso que más bien es un conflicto espiritual lo que se vive y lo que he escuchado por ahí también en distintos medios de información, que en sí el fin no es tanto conquistar la tierra de Israel, sino exterminar al pueblo de Israel. Y eso no es algo nuevo. Lo vemos en la Biblia varias veces, el deseo por que el pueblo de Israel quede exterminado. Después, en los anales de la historia, con Adolfo Hitler y el nazismo,
que dicho sea de paso, muchos pastores evangélicos lo apoyaron también. Sí. Uno se salvó, que fue Bonhoeffer, no sé si han sentido hablar de él, pero más bien es un conflicto espiritual donde el fin es exterminar a Israel. Eso se sabe y la Biblia deja bien en claro todo este asunto. Si me permites, voy a leer parte de un salmo que se escribió hace miles de años y que casi podríamos decir que describe un poco la situación actual que está viviendo Israel. Es el Salmo 83. Y dice así: Oh Señor, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan la cabeza y contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos y han dicho: venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una y contra ti han hecho alianza. Y ahí se mencionan una serie de naciones, por ejemplo, los edomitas, los ismaelitas, los de Moab, los agarenos, Amón, Amalek, los filisteos, los habitantes de Tiro, los de Siria. Y el objetivo es destruir a todo habitante, a todo judío, a todo israelita, y de ahí viene el famoso grito de guerra desde el río hasta el mar: Palestina libre. Palestina nunca ha tenido, los palestinos nunca han tenido un estado. De hecho, antes de que estuviera el pueblo de Israel allí y se proclamara la independencia en 1948, no había un estado palestino. Estaban los ingleses. Y si retrocedemos un poco más en la historia, estaban los otomanos. Y si seguimos retrocediendo en la historia, vamos a encontrar que hubieron muchos pueblos, muchos imperios que controlaron esa región del mundo, pero nunca hubo un Estado palestino. Y por otra parte, tenemos que decir que aunque se empeñen muchos políticos, incluido el presidente de España, en fomentar, en alentar para que se cree un Estado palestino, ese no es el deseo, por ejemplo, de Hamas, este grupo que sabemos que es un grupo de, no puedo decir tal vez la palabra, ¿no? Pero de terrucos, como han dicho algunos, que sustituyen la palabra, ¿no? Para que después no nos censuren el vídeo y lo borren, ¿verdad? Ellos no quieren un Estado palestino, ellos no quieren la mitad de un país para ellos y la otra mitad para los judíos, no, no, ellos quieren desde el río hasta el mar, es decir, de un lado a otro, que no haya ningún judío dentro. Entonces, cuando hablamos de genocidio, ¿quién está fomentando el genocidio? Si es desde el río hasta el mar, estamos hablando desde el río Jordán, para los que no lo sepan, hasta el mar Mediterráneo, es decir, que no haya existencia de judíos ni del pueblo de Israel. Entonces, ellos no quieren un trocito de tierra, que ya lo tienen y ya lo podían tener aún en más cantidad. Ellos quieren todo el país y que no haya ni un solo judío dentro de ese territorio. Me alegro mucho de darle la bienvenida a Eduardo, pastor en Israel, en la ciudad de Beersheba, donde vivía el patriarca Abraham. Y me alegro mucho de que estés, porque exactamente igual que Adolfo, que nos está hablando desde Tel Aviv, no sé si estás en Israel o te cojo en algún aeropuerto por ahí volando por el mundo, pero es así, Eduardo, lo que estoy diciendo, que los palestinos no quieren a los judíos y que quieren apropiarse de todo el territorio. ¿Qué nos puede decir en cuanto a esto? Y bienvenido. Gracias, gracias. Saludos a todos y cada uno de ustedes. No sé si se logra escuchar. Estoy exactamente ahora en el aeropuerto aquí en Nueva York, esperando mi vuelo para Tel Aviv. Estuve aquí justamente compartiendo con algunos pastores este tema tan delicado que estamos atravesando hoy en el territorio de Israel, que genera mucha confusión, incluso dentro de la iglesia evangélica, ¿no? Hay una postura como muy diplomática, lamentablemente, como que Y tomar también todo con una pinzas, postura muy hipócrita también, ¿eh? como tomar todo muy con pinzas y de alguna manera no entender el contexto bíblico, que está todo relacionado con el tema de Israel. Cuando recién, al caso recién a conectarme y solo escuché la pueblo judío hacer la pregunta. Sí, Ah, los bueno, palestinos lo que desean es todo el territorio para ellos, sin judíos en territorio de Israel, sino que sea todo Palestina y que Jerusalén sea su capital. Es lo que bueno, siempre han anhelado. desde el punto de vista histórico, interesante, quizás hacer una especie de aclaración, no sé si ustedes lo hablaron antes, pero que el término palestino es un término que no exactamente es histórico para el pueblo árabe o para la gente que practica el Islam.
El término palestino nace por primera vez en la historia cuando los romanos allí conquistan el territorio de Jerusalén hace como 2000 años atrás, le cambian el nombre a Israel y le ponen por nombre Palestina. Pero quien le pone el nombre son romanos, no árabes. Por el año 1973 aparece alguien llamado Yasser Arafat y aquel es quien dice, hay algo que puedo llegar a generar una especie de confusión. En aquel entonces no había internet, no existía todo el tema de la globalización, la conexión. Y él dijo que Palestina era igual a Filistea. Entonces de ahí comienza toda esta confusión, Filistea igual Palestina, pero que no tiene absolutamente nada que ver Palestina con Filistea. Filistea, así como Canaán, así como eran uno de los pueblos antiguos, aquellos que Dios le dijo, vaya, conquiste, porque la tierra de estos, donde está el Eteo, el Jebuseo, el Filisteo, todos estos, es la tierra que yo te voy a dar al pueblo de Israel. Entonces, lamentablemente, el Islam y todo aquel movimiento que vino 600 años más tarde de aquella revolución y de aquel nacimiento de Jesús concretamente, generó toda esta confusión en cuanto al tema de Palestina, en cuanto al tema de quién le pertenece el territorio, en cuanto a quién es todo esto. Y claro, hay mucho celo, ¿no? Y es un tema que es una historia bíblica que nos lleva desde la época de Abraham, Isaac y Jacob, en donde el Islam cambia la historia y dice el primogénito no es Isaac, sino que el primogénito es Ismael. Y en eso es donde se basa el conflicto eterno. Entonces, si tenemos que decir Palestina, Palestina concretamente número uno no existe como nación. Ese es el gran conflicto que tenemos, que ellos quieren que se reconozca a nivel global, pero no es una nación. Es un grupo de personas que se identifican con digamos, un llamado o algo, un grupo político, llamémosle, que nos identificamos con esto. Y entonces en esto es como que odiamos al pueblo judío porque ellos interpretan y entienden que el pueblo judío les arrebató de su territorio, lo cual históricamente es en absoluto erróneo, ¿no? Ni históricamente ni bíblicamente podemos demostrar, podemos utilizar textos para decir que Israel le ha robado a los palestinos su territorio. Es decir, Israel no ha robado. Esto ha sido, y claro, aquí ya yo entiendo que no todo el mundo a lo mejor tiene esta percepción, pero Dios en su soberanía, y tiene todo el derecho de hacerlo porque para eso es Dios, decidió repartir la tierra a las naciones de antaño. Y a Israel decidió darles ese pequeño territorio, insisto, ese pequeño territorio, que en proporción con los millones de kilómetros cuadrados que tienen la mayoría de los descendientes de Ismael y las naciones árabes, es algo realmente ridículo, algo totalmente absurdo estar peleando por un territorio que es mucho más pequeño que muchas de las provincias que, por ejemplo, tenemos aquí en España. Ahora, lo que es realmente sorprendente, y quiero darle libertad a cualquiera que quiera intervenir, es que haya iglesias y haya pastores y organismos evangélicos que demuestran, si no con sus acciones, por lo menos sí con sus palabras, consciente o inconscientemente, un espíritu antisemita. Es decir, como que aquí hay buenos y malos y hay que posicionarse en un lado o en otro lado. ¿Cómo es posible que haya pastores, que haya organismos evangélicos creyentes que sean totalmente antijudíos? ¿Cómo es posible que haya ese espíritu de rechazo cuando el creyente tiene que caracterizarse por amar a todo el mundo, ¿no? Y no decir, bueno, amo a estos y odio a los otros. Una de las cosas muy interesantes que tú personalmente dijiste en nuestro congreso este año en el Escorial en Madrid fue que amar, por ejemplo, al pueblo de Israel no implica odiar al palestino, o amar al palestino no significa odiar al israelita. ¿Cuál es el espíritu correcto que debería haber en un hijo de Dios que ha entendido el Evangelio, que ha nacido de nuevo y que teóricamente tiene que manifestar por todos los poros de su piel el amor de Cristo? Por ejemplo, cualquiera que quiera intervenir, adelante, con libertad. Adolfo, sí, abre ahí tu micro, ya está. A mí me surgió una pregunta cuando, a raíz de las personas que a mí me preguntan, eh, yo conozco, y como les cuento, conozco diferentes personas en diferentes partes del mundo. Y a mí me pareció particular que todos, a pesar de que todas las personas son cristianas, no todos teníamos el mismo concepto de los judíos. Esto a mí me pareció muy, muy particular porque inicialmente decía yo, no entiendo por qué si yo soy cristiano tengo una percepción diferente del judaísmo a ti, o a ti, o a ti, porque eran unas 4 o 5 percepciones diferentes. Y la conclusión es decir,
que dice no es tanto, sino la conclusión clara es que la percepción de judaísmo, una de las razones de la percepción del judaísmo está directamente relacionada con la denominación a la cual tú perteneces, ¿sí? Entonces, si tú perteneces a cierto tipo de denominación, tu concepto del judaísmo es un concepto diferente, ¿sí? No voy a entrar es decir, no quiero criticar nada, es un dato histórico nomás lo que voy a pasar. No estoy en contra de ningún tipo de cristianismo, es decir, no tengo la autoridad para hacerlo. Pero, pero si, por ejemplo, eh, una persona entra a estudiar, por ejemplo, a Martín Lutero y lee un libro que estudió Martín Lutero que se llama Las mentiras de los judíos, el concepto que le queda grabado en su mente no es muy partidario del pueblo judío. Es decir, es un partidario. No, al ¿Sí? contrario, Es todo lo contrario. Las barbaridades que dijo Martín Lutero en contra del judaísmo las utilizó Adolfo Hitler para justificar muchas cosas que hizo contra los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Exacto, entonces ahí es donde yo digo que cualquier deformación que tengamos nosotros con respecto al pueblo judío es porque pusimos los ojos en una persona y no los pusimos en la Biblia, que es lo que pasa siempre. Entonces, pero desafortunadamente, sí puedo asegurarles, y yo creo que ustedes, es fácil que lo hagan cualquiera de ustedes que están aquí conectados, que tomen 5 personas de denominaciones diferentes y les pregunten con respecto al judaísmo y se darán cuenta de las diferencias tan terribles que se encuentran entre una denominación y otra, basados por lo general, en la interpretación del libro a los Romanos, capítulo 9, 10 y 11. Las interpretaciones son, ¿cómo es una palabra? Variopintas. Sí. Son tan diferentes de una denominación a otra que a mí me sorprende. Es decir, digo, es como si fuéramos religiones diferentes. Y ojo la palabra que estoy utilizando, religiones y diferentes. Ahora, lo curioso es que sí, bueno, seguramente puede haber diferencias según los libros de texto y según el trasfondo religioso y tal vez hasta la misma denominación, no cabe la menor duda. Pero lo curioso es que tengo en mi mano un documento que fue publicado el día 28 de mayo de este año, 28 de mayo de este año, por una federación evangélica de España. Esto para los que nos están siguiendo desde otros países, hay que aclarar que en España hay una federación que se llama la FEREDE, cuyas siglas significan Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. Esa es digamos, lo que significan las siglas FEREDE, que ya digo, escribió un comunicado donde expresa, como dice aquí, leo textualmente, tengo aquí el documento, su profunda preocupación por la crisis humanitaria que afecta actualmente a la población civil en la Franja de Gaza. Y sigo leyendo textualmente. El sufrimiento de miles de personas, en su mayoría mujeres, niños, ancianos, familias, nos conmueve profundamente como cristianos y como ciudadanos comprometidos con la justicia, la paz y la dignidad humana. Desde la FEREDE hacemos un llamamiento urgente al gobierno israelí y en particular al primer ministro Benjamín Netanyahu para que detengan los ataques militares que continúan causando un número inaceptable de víctimas civiles y para que garantice la entrada inmediata y sin restricciones de ayuda humanitaria esencial para la población gazatí. La protección de la vida humana y el respeto al derecho internacional humanitario deben prevalecer por encima de toda consideración política o estratégica. Antes de seguir leyendo este comunicado, nosotros como Centro Evangélico Vida Nueva hemos hecho también un comunicado y lo vamos a dirigir a esta institución, a esta Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España en estos días. Primero porque no nos sentimos representados, porque aquí hay cosas que no se dicen y aquí se presenta una cara de la moneda y no se presenta la otra cara de la moneda. En segundo lugar, porque entendemos que esta federación eh, no solamente no nos representa, sino que además ha tomado una postura incorrecta desde nuestro punto de vista, porque si representa al conjunto de la Iglesia Evangélica Española, a nosotros, por ejemplo, no nos representa. No sé con qué autoridad, no sé con qué permiso, aunque esto está firmado por el presidente Esteban Muñoz y por la secretaria Carolina Bueno. Entonces lo han hecho por su cuenta
sin tener en cuenta, sin consultar al resto de las iglesias que estamos allí y que pagamos religiosamente nuestras cuotas. Eso tienen que saberlo todos, porque no es gratis estar en esta federación. Los que están ahí viven de las aportaciones de todas las iglesias evangélicas que están ahí en esa federación. Y por otra parte, parece un comunicado demasiado político, dirigiéndose nada más y nada menos que a un presidente de un país, a un primer ministro de un país con nombre y apellido, y exigiéndole que cesen inmediatamente los ataques, cuando sabemos perfectamente quién empezó esta guerra el día 7 de octubre, cuando sabemos perfectamente las masacres terribles que perpetraron los grupos, los miembros de este grupo terrorista que no respetó ni a niños, ni a mujeres, ni a ancianos, ni a familias, ni a nadie, y esta profunda preocupación que les conmueve profundamente, lo que me llama la atención es que no tengan la misma preocupación y el mismo amor y compasión, por ejemplo, con el otro bando, con los que fueron atacados. Y ahora parece que los que fueron atacados tienen que defenderse ante los medios de comunicación de algo que no había ocurrido, y menos en territorio israelí, desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando el famoso, lamentablemente, holocausto nazi. Entonces, a los pastores que están aquí conmigo, que todavía no han intervenido, Marcos, Anderson, Alberto, ¿qué os parece que la FEREDE haya dado este comunicado sin consultar con nadie, sino porque a lo mejor algunos, pero no todos los pastores, han dicho que tenían que salir a la palestra? Yo llamé personalmente y la persona que me atendió me dijo que la conferencia episcopal ya lo había hecho. Y yo le dije que me parecía una vergüenza que ahora tuviéramos que utilizar a la conferencia episcopal como punto de referencia. Es decir, ya es el colmo, ¿no? Pero ustedes como pastores, ¿qué opinan de este comunicado de esta gente? Alberto. Bueno, antes estabas preguntando que por qué quizá hay pastores, o no, no, bueno, creo que era Adolfo o el pastor Eduardo, no lo sé, por qué hay pastores que quizá rechazan al pueblo judío, tienen este pensamiento. Yo quiero creer que es por ignorancia, evidentemente, porque su alimentación en cuanto a toda esta información viene de las noticias. Aquí sabemos cómo son las noticias, pongas la cadena que pongas, así pongas la pública, pongas la privada, es el mismo mensaje que se van a encontrar en todas partes. Pienso yo que tiene que ser por ignorancia. Pero ya en cuanto a la Ferede, yo creo que aquí, esa es mi opinión personal, creo que se ha equivocado porque está hablando el nombre de todos. Como tú bien dices, oye, si por lo menos hubiese hecho una encuesta, hubiese llamado a 100 iglesias para valorar la opinión. Luego tú como director, como secretaria, tú puedes tener, por supuesto, tu opinión personal y expresarla como todos podemos expresarla. Pero si estás hablando en nombre de las iglesias evangélicas, estás hablando en nombre de los creyentes, estás hablando en nombre de los pastores, a mí como pastor nadie me ha llamado. Y a ti como presidente del Centro Evangélico Villanueva creo que tampoco te ha llamado. Entonces, Tampoco. creo que se han equivocado no por lo que han dicho, porque en mi opinión personal se han equivocado, pero se están equivocando también en hablar Las formas. en las formas y en hablar en nombre de todos, firmando no con nombres y apellidos, sino como institución, Ferede, porque supuestamente la Ferede nos representa a todos. Y creo que no tienen ese derecho de hablar en nombre de todos cuando no todos hemos podido aportar nuestra opinión. Yo le mandé este documento al pastor Eduardo, que claro, como pastor en Israel, ¿tu reacción cuál fue cuando viste que la Federación de Entidades Religiosas de España, la FEREDE, ha dicho esto, y tú como judío y como pastor en Israel, qué sentiste cuando tú leíste esto? Se encendió la luz en rojo. Eh, La verdad que me dio muchísima tristeza, muchísima pena de ver eso y obviamente yo permanentemente estoy tratando de ayudar a muchos pastores y líderes en diferentes partes del mundo viajando. Justamente esto es parte de que estoy volviendo a mi casa ahora, es porque estuve aquí compartiendo con muchísimos pastores y líderes tratando de entender el conflicto de Israel y explicar que el tema de Israel al día de hoy no es político, sino que es bíblico, es espiritual todo lo que está aconteciendo y que todo lo que está aconteciendo justamente es como una especie de GPS que nos está llevando a un tiempo determinante en el retorno del Mesías. Muchos líderes, yo en un momento y durante mucho tiempo yo pensé que la causa de Israel, es decir, el nacimiento de Israel en el año 1948, pensé durante mucho tiempo que era por revelación, que solamente algunos podrían ser revelados. Pero con el correr de los años me doy cuenta que no es por revelación, sino que es simplemente por no leer las escrituras. Porque simplemente está ahí escrito. El nacimiento de Israel del 1948 marca un inicio
de reloj profético de Dios para las naciones. Y creo que todo este producto que hay, como esta organización que habla en contra de Israel, condenando una causa, sin utilizar versos bíblicos, sin entender toda la estructura bíblica que hay por detrás y lamentablemente confundiendo o mezclando el tema. Yo cuando veo la carta veo que está mezclando Ucrania-Rusia con Israel y Hamas. Y eso para mí fue como que lamentablemente esto genera una confusión. Y obviamente nadie está de acuerdo en la pérdida de vidas humanas.